Vamos esta mañana a continuar con nuestro estudio en el capítulo 5 del libro de los Hechos, donde estamos viendo este libro tan importante para la iglesia, para nuestras vidas, y muy importante porque seguimos viendo el ministerio de los apóstoles entre la nación de Israel. Y recuerden que en este capítulo 5, en los primeros 16 versículos, nosotros ya hemos visto que se está dando cierto fruto entre los del pueblo de Israel, y hay temor y fruto debido a esa famosa señal de retribución, debido a la hipocresía de la parte de una pareja de creyentes llamados Ananías y Zafira. Aprendimos mucho acerca de la hipocresía. Y también hay fruto debido a las señales de confirmación del ministerio de los apóstoles, señales de confirmación hechas por las propias manos de estos apóstoles. Ahora, al igual como lo vimos en el capítulo 4, aquí en el capítulo 5 vemos que los líderes religiosos se molestan cuando ven tanto fruto en el ministerio de los seguidores del Señor Jesucristo. Y esta mañana el mensaje se llama precisamente "Hay frustración entre los líderes del pueblo", y esto es lo que está en Hechos 5, desde el 17 hasta el 42. Y vamos a comenzar orando. Señor Jehová, Dios Todopoderoso, Padre amado, queremos darte la gloria y la honra esta mañana, Señor, bendecirte, alabarte, exaltarte y decir aquí, Señor, que no somos nada y que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Tú eres Dios, nosotros simplemente somos gusanos que nos arrastramos y que nos salvaste, nos has redimido con la esperanza de convertirnos en mariposa y volar a tus brazos por la eternidad un día. Pero Padre, tú eres el que eres, nosotros simplemente somos vasos de barro en tus manos. Y por eso, Padre, nos humillamos y te pedimos que parta nuestros corazones, nos quebrantes, nos hagas ver y entender la locura y el desvarío de nuestras vidas, cómo de fácil somos desviados, desubicados de la misión, cómo, Señor, constantemente estamos poniendo los ojos en los hombres y no en ti, en las circunstancias y no en tu misión, en la voluntad tuya, Señor. Así que, Padre, esta mañana háblanos al corazón a cada uno para tu gloria y honra. Padre, utilízame, yo no puedo nada, no soy nada. En tu mano utiliza este tiesto de barro para tu gloria y honra, Señor, y que tu nombre sea exaltado y levantado por medio de la predicación de tu palabra. Te damos gracias y te lo pedimos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, lo primero dentro de este tema de la frustración entre los líderes del pueblo, vamos a ver el rechazo del ofrecimiento. Ante el ofrecimiento se presenta un rechazo por parte de los líderes del pueblo. Y allí comenzaremos viendo lo primero de este rechazo del ofrecimiento, que son los celos de la oposición. O sea, hay celos entre los líderes religiosos, eso lleva a una oposición contra los apóstoles. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en versículo 17 hasta el 26, Hechos 5, 17 al 26, dice así: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Qué interesante esto, ¿ah? O sea, cogen a los apóstoles, los meten en la cárcel, una cárcel de máxima seguridad, y al otro día van a ver, ni todos los guardias están, todas las puertas están cerradas, pero van a ver y ya no están ellos y están haciendo lo que Dios quiere que hagan, y es predicando y enseñando la verdad en el templo. Ahora, pero lo que tenemos que comprender primero que todo es que la oposición
a la obra de Dios viene de parte de los líderes religiosos, como usted ve allí en el versículo 17 y 18, nótelo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora, lo que tenemos que ver es que este tipo de oposición es resultado cuando hay un verdadero avivamiento. Nosotros cuando leemos el Salmo 2, 1 al 3, vea lo que dice. Salmos 2, 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, tremendo, porque aquí lo que se ve esa profecía sobre el pueblo y la nación de Israel, cómo se iba a rebelar, no se iban a someter al Señor. Y recuerden que cuando nosotros estamos hablando del tema central del libro de los Hechos de los Apóstoles, el tema central es la sumisión, la sumisión. Y aquí lo que estamos viendo claramente es que los líderes religiosos están persiguiendo y encarcelando a los apóstoles. Y esto, simple y llanamente, es por una razón, porque ellos están en rebeldía o en rebelión contra Dios. ¿Ok? Entonces es muy importante entenderlo. Pero aquí vemos a los discípulos del Señor Jesucristo llenos del Espíritu Santo, hablando con denuedo la palabra de Dios, y el resultado es mucho fruto entre los del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Los líderes religiosos se llenan de celos y están en oposición contra ellos. Ok, lo segundo que queremos ver es que la oposición a la obra, sin embargo, no puede parar a los obreros de Dios. O sea, no los para, la oposición no para a los obreros, los verdaderos siervos del Señor no los para. Versículo 19 al 21, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Muy obedientes, ¿ah? Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ahora, es interesante porque lo que vemos aquí en la oposición es que los líderes religiosos, los líderes de Israel, quieren callar a los mensajeros de Dios. Ahora, eso es lo que ellos quieren, pero aquí no importa lo que ellos quieren, aquí lo importante es preguntarnos qué es lo que quiere Dios. Y eso ojalá que usted siempre se esté preguntando eso en su vida. No es qué quiere otra persona, no es qué quiere usted. No es que quiere la sociedad, no, es que quiere Dios. Y ellos aquí se hacen, es lo importante entender aquí qué es lo que quiere Dios. Cuando leemos en los versículos 19 y 20, note, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces vemos que cuando este ángel saca a los apóstoles de la cárcel, él les manda a hacer dos cosas. Ya las dos cosas son sencillas. La primera es id y la segunda es anunciad. Id, anunciad. Esa es nuestra misión. Es una misión tan clara, es una misión tan sencilla. Vaya y anuncie, vaya y anuncie. Sencillo. Ahora, pero, entonces, ¿cómo es posible que nos enredemos con cosas de menor importancia y no estemos cumpliendo con la misión que el Señor nos ha dejado? Porque eso es lo que pasa. Recordemos que la gran comisión es ir y hacer discípulos, ¿sí? Debemos ir primero, o sea, buscar a los pecadores perdidos. Ahora, ¿dónde tenemos que buscarlos? Donde ellos están, donde ellos se congregan, donde ellos confluyen, donde ellos no confluyen acá, están afuera. Y después debemos anunciarles las palabras de esta vida, es decir, debemos predicarles la palabra de Dios, predicarles el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, ir y anunciar todas las palabras de esta vida. Esta es nuestra misión, hermanos, es sencilla, muy sencilla. Ahora yo le pregunto algo a usted, si esto es tan sencillo, ¿qué hace metiéndose en otras cosas en lugar de estar cumpliendo con la misión? Porque nos preocupamos, y ese es un problema que tenemos, acuérdense que estamos hablando del orgullo, la soberbia, de la vanagloria, de la rebelión. Y tenemos un problema es porque nos preocupamos tanto por nuestro ministerio, cuando ni siquiera estamos cumpliendo con lo principal y lo primordial de la obra del Señor. Hay algo bien interesante, dos grandes predicadores del siglo pasado, uno ya lo vimos, que es Oswald J. Smith, y vamos a ver también la de John Wesley, pero recordemos lo que dijo Oswald.
Oh amigos, estamos agobiados con incontables actividades en la iglesia, mientras que la verdadera obra de la iglesia, la de evangelizar y ganar a los perdidos, está casi completamente abandonada. Y John Wesley también nos dijo: no tienen nada que hacer sino ganar almas. Por lo tanto, apasionate en este trabajo y vaya no solo a aquellos que necesitan, sino más bien a aquellos que más te necesitan. No es tu responsabilidad el predicar cierta cantidad de veces o cuidar de esta o de aquella sociedad, sino salvar todas las almas posibles y traer tantos pecadores como sea posible al arrepentimiento. John Wesley, este lo dijo John Wesley. O sea, mire lo que está hablando ahí. Esa es nuestra misión, ir y anunciar, ir y anunciar. Ahora, otra cosa interesante es que la oposición a la obra de Dios siempre va a crear un dilema en las vidas o en los líderes religiosos. Vea lo que dice el versículo 22 al 26. Pero cuando llegaron los alguaciles, no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dijeron aviso diciendo: por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad, los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y en... Ahora, aquí vemos claramente que ellos dudaban en qué vendría a parar todo aquello. O sea, estaban en un dilema. ¿Por qué estaban en un dilema? Acuérdense que estos líderes vieron la señal de las lenguas en Hechos 2. Luego en Hechos 3 ven la sanidad de este cojo de nacimiento. Además, después ven el denuedo tan tremendo con que los apóstoles están predicando la palabra de Dios después de que fueron sellados con el Espíritu Santo, después de que ya han recibido el Espíritu Santo. Luego vemos que los líderes tratan de parar la obra amenazando a los apóstoles. Eso lo vimos en el capítulo 4, que ya lo terminamos. Y ahora lo están haciendo aquí otra vez, en el capítulo 5, pero no lo pueden lograr. No lo pueden lograr. Ahora, cuando los alguaciles van a la cárcel, dice la palabra de Dios que no los hallaron en la cárcel. ¿Y qué es lo que ellos ven? Ven que ellos escaparon de una manera sobrenatural. Los guardas están ahí, las paredes están ahí, las rejas están ahí, no hay nada tumbado, no hay nada abierto, todo está ahí. Pero ¿qué? Cuando abren, no hay nadie, no hay nadie. Y es cuando ellos dudan de en qué vendrá a parar todo esto. Entonces ellos saben que está ocurriendo algo sobrenatural. Y saben que los apóstoles, estos siervos de Dios, son parte de aquello sobrenatural. ¿Ok? Pero es interesante porque las señales de confirmación están llevando a cabo el propósito de Dios. Ahora, vemos que aún los enemigos del evangelio no pueden negar lo que está pasando. No lo pueden negar. Pero lo triste es preguntarnos qué hacen ellos. ¿Se humillan? ¿Se arrepienten ante las señales? No. Veamos que sigue la confrontación con el ofrecimiento. Es lo que ocurre. En el versículo 27 al 32, vea lo que dice la Biblia. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios lo ha exaltado por diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Muy bien, es tremendo porque aquí estamos viendo cómo estos líderes en el versículo 27 y la primera parte del 28 están demandando respuesta ante los apóstoles por la desobediencia que los apóstoles están cometiendo con ellos. Los apóstoles no están desobedeciendo a Dios, no, están desobedeciendo a los líderes religiosos, ¿ok? Por eso dicen que hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces mire lo que dice allí en el 27 y 28, primera parte: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Qué pasa aquí? Estos líderes están heridos en su orgullo.
en cabeza del sumo sacerdote, quieren saber por qué los apóstoles están desobedeciéndolos a ellos. El mandamiento de hombres que le habían dado en el capítulo 4, porque recuerde lo que dice en Hechos 4:18. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y qué curioso, porque los líderes religiosos, y somos honestos, los líderes religiosos de nuestro país, lo que hacen es atacar al cristianismo, pero ellos no atacan la metafísica, los brujos, la santería, no, atacan a los cristianos. Otras cosas no les importa. Qué curioso, ¿no? Ahora, los líderes religiosos reconocen los resultados del ministerio de los apóstoles. Están reconociendo el resultado, porque mire cómo termina el versículo 28. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahora, miren los que ya están aquí gallinándose. ¿Por qué? Recuerden que ellos mataron al Señor Jesucristo, y cuando lo mataron dijeron que sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿No dijeron así? Bueno, y mire, aquí ya están diciendo, usted no va a echar, y no se la han echado ellos mismos. Sí, pero vea, aquí podemos ver claramente que estos líderes de Israel están diciendo, ellos por su boca, porque dicen, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. O sea, ellos están reconociendo los resultados del ministerio de los apóstoles. Toda la ciudad de Jerusalén con el evangelio en menos de un año, sin iPad, sin iPod, sin BlackBerry, sin celulares, sin carros, sin aviones, sin nada, imagínense, sin internet. Preguntémonos, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue su estrategia? La respuesta está en la Biblia, simple. Id y anunciad. Id y anunciad. Fueron obedientes a hacer lo que el Señor les mandó. Ellos fueron donde los pecadores se congregaban, como ya lo vimos muy bien en el templo, ¿sí? Y al llegar allí les predicaban la palabra de Dios, les anunciaban, les enseñaban la verdad. Ahora, aquí nos queda una enseñanza muy importante a nosotros, mis hermanos, y es que no podemos mejorar lo que Dios ya estableció. O sea, su método para cumplir con la misión. Id y anunciad. Sencillo. Pero ahí están los grandes doctores inventando cosas, y que esto sí funciona y no funciona, y que es esto y que... No, señor. Id y anunciad. Sencillo, sencillísimo. Se trata de ir y anunciar, de ir y predicar, de ir y hacer discípulos. Esa es nuestra misión. Id y hacer discípulos. Ahora, eso realmente no es difícil ni complicado, es más bien sencillo, casi demasiado sencillo, Ahora, ¿por qué? Porque no se necesita tener un montón de recursos, no se necesita tener muchos talentos, ni un ministerio espectacular como están ahora las iglesias compitiendo a ver cuál tiene mejor show en la tarima. No, solo tenemos que comunicar el evangelio a los que no lo tienen, a los que no conocen a Cristo como Señor y Salvador personal. Ahora, esto debería motivarnos, amadísimos hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente podemos hacer lo mismo que los apóstoles hicieron, y es llenar nuestra ciudad de Medellín del evangelio, si seguimos su ejemplo, si hacemos lo que ellos hacían de ir y anunciar. Ahora, ¿eso qué implica? Tenemos que dedicarnos al evangelismo intencional. No hay otra forma, no hay otra manera, hay que hacerlo así si queremos cumplir con la misión que el Señor nos dejó para hacer. Ahora, mucho cuidado, porque esto nos deja por fuera la famosa cita divina. Eso es algo casi que es diabólico. Es una cosa diabólica, porque usted está negando el poder, la autoridad y la majestad de Dios, diciendo que tiene que haber casi que una señal para que usted pueda hablarle al que está al lado. Lo que el Señor enseña en su palabra es muy diferente. Id y anunciad. Ahora, la pregunta es, ¿quién se va a someter al Señor? Esta mañana, ¿quién va a obedecer al Señor? Buena pregunta. Ahora, los líderes religiosos están aquí, otra vez van a escuchar una vez más la predicación del evangelio de parte de Pedro. Vea lo que dice el versículo 29 al 32. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para ir a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Este Pedro es tremendo. Pedro no pierde la oportunidad de predicar el evangelio a estos líderes y lo hace una vez más sin problema. Él sabía muy bien lo que el Señor Jesucristo le ha mandado a los discípulos, un mandamiento, el de Hechos 1:8, ser testigos. Y luego también el Señor les ha dado el Espíritu Santo para tener el poder para cumplir con este mandamiento de ser testigos. Pero no iba a dejar de predicar el evangelio en las calles simplemente porque un grupito o unos religiosos se habían molestado. Pero más bien toma esa molestia de estos líderes como una buena oportunidad para recordarles que ellos eran culpables y que necesitaban el perdón de sus pecados y la salvación de su alma con Dios, para con Dios, de parte de Dios. Ahora, ojalá, hermano, nosotros fuéramos así, tan comprometidos con la misión de predicar el evangelio. Ojalá, pero esto no es así, mis amados. De aquí, los que estamos, lo que yo veo simplemente, y yo no soy nadie, pero de lo que veo, no puedo casi llenar mis manos, o tal vez llenaría las dos manos con los que van a evangelizar, pero no más. Entonces empecemos por eso. Ahora, pensemos en algo. Preguntémonos si de pronto yo estoy desenfasado, si no tenemos tanto compromiso, ¿qué se requiere hoy en día para que usted y yo, para que nosotros dejemos de predicar el evangelio a los demás? Pensemos por un instante. Por ejemplo, nosotros dejamos de testificar por una película. Ay, es que hay una salida de iglesia de nación, pero es una película tan buena. No, me la voy a ver. Un partido de fútbol, sobre todo si es la final y juega Medellín. Por un almuerzo, por una distracción, estoy de mal humor, es que tengo que hacer una vuelta personal, por un programa de televisión, por un poco de sueño, por la oportunidad de ganarme un poco más de dinero, entonces ese sábado trabajo más para ganar más, por un videojuego, por el clima, es que está lloviendo, por un pasatiempo que me gusta, o simplemente porque estamos nerviosos, o sea, podemos tener un poquito de temor de testificar. La realidad, hermano, es que nosotros hemos fallado en la obra del Señor. Y pienso que ojalá podamos rectificar esta situación. Oremos, hermanos, pero oremos intensamente, oremos para que seamos diligentes, sistemáticos y deliberados en hacer la obra del Señor. Un famoso general dijo una frase muy interesante y dijo que aún un plan pobre, si se ejecuta violentamente, a menudo dará buenos. Poner una pieza, hay 10 tipos armados ahí. Entonces, si usted entra, buena, ahí lo llenan de plomo. Pero entonces no hay necesidad de planificar dónde va a poner alrededor dinamita, cuándo va a marcarlos para que le manden un cohete teledirigido. Fuera de eso va a entrar con armas automáticas, nada. Simplemente coge un camión, un doble troque y se mete duro y los agarra a todos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que aún un plan pobre, si se ejecuta violentamente, a menudo da buenos resultados. Nosotros ya tenemos el plan, pero algunos piensen que sea pobre y ridículo, pero tenemos un plan y se llama evangelismo intencional. Mi desafío y la invitación que les hago es que ejecutemos violentamente este plan de evangelismo intencional y entonces veremos lo que Dios hace. Pero esto es algo que es ¿de qué? De nosotros, porque es que la iglesia no soy yo, la iglesia no es usted, la iglesia somos todos. Y por eso muchas veces usted me puede decir y jurar que ama al Señor Jesucristo y pero si usted no ama a la iglesia, ¿yo cómo le voy a creer que usted se ama a Jesucristo? Dígame, ¿cómo le puedo creer yo a usted que usted se ama a Jesucristo si usted no ama a esta iglesia? ¿Cómo le puedo creer yo? Ahora, los líderes religiosos escuchan la predicación de Cristo como príncipe y salvador de parte de Pedro. Ya lo hemos leído el 29 al 32, pero vamos a leer y hacemos énfasis en la última parte. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Aquí vemos cómo Pedro le está predicando a los judíos
a Cristo como príncipe, como el Mesías prometido. Lo está llamando al arrepentimiento, que reconozcan el error tan grande que cometieron al crucificarle. Y como Salvador, invitándoles a que pongan la fe en Él para salvación. Ahora, no hay un pasaje muy interesante en cuanto a esto para nosotros en Efesios 1, 15 al 23. Vea lo que dice. Por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria a vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, cómo Pedro quería que estos judíos entendieran que Cristo era el príncipe, el Mesías, que se le abriera el entendimiento. Cómo quería ellos que realmente ellos lo reconocieran como el Salvador, para que se salvaran, para que no se perdieran. Pero es bonito cómo la Biblia nos enseña a nosotros los creyentes que Dios nos da espíritu de sabiduría, de revelación, para que entendamos cuál es la esperanza a la que fuimos llamados por Dios en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Ahora, por la gracia de Dios, en nuestras vidas también es que nosotros entendemos lo que recibimos al arrepentirnos y al colocar nuestra fe en Cristo Jesús. Solamente por la gracia entendemos eso. Y es que ahora por eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que lo entendemos, que nosotros entendemos que Cristo está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre. Entendemos que Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro todo. Pero es porque lo hemos aceptado como el Cristo, como el Salvador, como el Señor de nuestras vidas. Y eso era el anhelo de Pedro para con estos judíos. Ahora, veamos que el consejo de objeción, el tercer aspecto es el primer punto, y es del versículo 33 al 39. Dice: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a este hombre, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora, lo primero que vemos aquí en esta porción del consejo de objeción es que los líderes religiosos rechazan el mensaje, y fuera de eso quieren literalmente matar a los mensajeros. Es lo que dice el versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían ¿qué? Matarlos. Imagínense, un sentimiento real de querer matar, eliminar a estos apóstoles, estos siervos de Dios. Pero aquí lo que tenemos que entender es un principio. Entendamos un principio. No se puede calificar una predicación de la palabra por los resultados visibles. Ante la predicación de la palabra de Dios, ¿qué puede pasar? Que miles respondan en arrepentimiento, como lo vimos en Hechos 2. O también puede ser que respondan enfurecidos y quieran matar al predicador. No, también pasa. Pero lo importante entender es las tareas o las tres cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cuáles son? Como creyentes. Nuestra tarea, primero que todo, es estar con Jesús. Estar con Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir estar con Jesús? Es tener comunión con Jesús, tener intimidad con Jesús, tener una relación personal, diaria y constante con Jesús. Y esto solamente se puede llevar a cabo cuando existe una comunicación de doble vía. La comunicación de doble vía, ¿cuál es? Es cuando yo me humillo y escucho la voz del Señor.
De verdad, todos los días me meto a este libro para escuchar al Señor. Yo no me meto a este libro como que es mi pata de conejo, que si leí la Biblia hoy me va a ir bien. Esa no puede ser nuestra actitud es escuchar la voz del Señor. ¿Qué tiene el Señor que decirme a mí? Y, porque quiero estar con Él, quiero escuchar sus instrucciones, su dirección. Y le contesto de acuerdo a lo que Él me está hablando, por medio de la oración. Lo segundo es predicar el mensaje que Él nos ha dado. ¿Cuál es el mensaje? Es el Evangelio. ¿Y cómo es el Evangelio? El Evangelio se debe predicar como es. Y es la ley y la gracia. Ese Evangelio falso que se predica hoy en día en la mayoría de partes del mundo, inclusive en la ciudad de Medellín, donde le dice que reciba a Cristo y usted será salvo, reciba a Cristo y usted será feliz, reciba a Cristo y usted será sano, reciba a Cristo y se le acabarán los problemas económicos y todos los problemas. Eso es falso. Ante un ofrecimiento de esos, ¿quién no lo quiere? Pero cuando le dice el Evangelio por medio de la ley que usted es un pecador, que usted es un enemigo de Dios porque lo ha ofendido múltiples veces, porque usted ha quebrantado la ley moral de Dios, usted lo ha ofendido delante del rostro de Él que es santo, santo, santo. Y por lo tal usted está destinado a un infierno por la eternidad. Y tiene que arrepentirse, tiene que dejar de seguir haciendo su vida como usted cree y piensa, y humillarse y someterse al Señor y reconocer los pecados y confesárselo y pedirle perdón y luego colocar la fe en Cristo Jesús. Eso es diferente. Ese es el Evangelio. Entonces esté con Jesús, predique el Evangelio completo, ley y gracia, y luego llévelo a cabo o hagámoslo de la manera que Él nos ha dedicado, ir y anunciar. Predicar el Evangelio aquí es mamey. Aquí, ¿qué? Esto no tiene nada. ¿Por qué no lo hacemos afuera? Afuera. Hablábamos de eso, que las iglesias están cansadas de doctores predicándole a los convertidos. Hay que edificarlos, sí, pero la salvación está afuera, allá donde están los enfermos. Aquí también, pero allá. Ahora, si nosotros lo hacemos así como lo manda el Señor, a pesar de los resultados, escúcheme bien, porque esto se trata de sumisión y obediencia a Dios, la predicación es un éxito. Hemos de recordar que estamos predicando para el Señor, no para los hombres. Ahora, otra cosa, los líderes religiosos escuchan el consejo del fariseo Gamaliel. Y aquí donde ojalá de pronto suframos esto en nuestro cerebro, así vea. ¿Por qué? Les voy a explicar, mire. 34 al 39. Entonces, levantándose el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego les dijo, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un gran número, como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pues decía mucho pueblo, pereció también él, y todos los que lo decían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo puede destruir. O sea, tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora, el consejo de este fariseo Gamaliel es fácil de entender si aplicamos un poco de sentido común. Nos damos cuenta de que Gamaliel está equivocado. Cuando nosotros miramos bien Hechos 5:38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Obviamente, apartarse de una obra de hombres no es ninguna garantía de que se va a desvanecer esa obra de hombres. O si no, entonces dígame cómo explicamos los mormones. O dígame cómo explicamos a los testigos de Jehová, o a los musulmanes aún más. ¿Será que al dejarlos en paz se han desvanecido? La respuesta es que más bien han crecido. Ahora tienen presencia global, enseñando sus falsas doctrinas intencionalmente. Luego, cuando leemos Hechos 5:39, mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Sabemos que los hombres pueden destruir una obra que Dios quiere hacer entre ellos. No la pueden destruir completamente, porque sabemos muy bien que Dios es soberano y omnipotente. Lo que Dios quiere hacer lo hará, a pesar de lo que digan, a pesar de lo que hagan los hombres, no importa. Pero sin embargo, los hombres, cada uno y los hombres en general, pueden destruir la obra que Dios quiere hacer entre ellos. Sí la puede destruir. Si los hombres de un lugar, digamos una ciudad, por ejemplo, no quieren recibir el mensaje de Dios,
El Señor nos dice que debemos dejar de predicar de ahí e irnos a otro lugar donde sí quieran escuchar la palabra de Dios. Ahora, gracias a Dios aquí en Medellín, todavía la gente quiere escuchar la palabra de Dios. Todos los días encuentro gente que quiere escuchar el Evangelio. Pero recordemos la instrucción de Mateo 10, 14 y 15, que son las palabras del Señor Jesucristo. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ahora, esto exactamente fue lo que pasó con Jerusalén, y además así fue como pasó entre el pueblo judío, porque ellos por su propia elección, su propia decisión de oponerse a Dios y a sus mensajeros, destruyeron la obra del Señor entre los de su pueblo. Y por eso Dios los dejó al lado por un tiempo, para irse a otro pueblo que sí lo oirá, y es el pueblo de los gentiles. Y por eso estamos hoy día aquí como iglesia. Ese es el paréntesis que hemos estudiado tanto. Entonces el pueblo que rechaza la palabra, la verdad que la Biblia contiene, corre el riesgo de destruir la obra de Dios entre ellos. Entonces Dios irá a otro lugar, es decir, mandará a sus mensajeros a otro lugar donde haya gente que sí quiera oírlo a Él. Preguntémonos, ¿cómo está el pueblo colombiano? ¿Está recibiendo o está rechazando la palabra de Dios? Oremos, mis hermanos, sin cesar y mucho por nuestros compatriotas, por nuestros conciudadanos. Y ya terminamos con esto que es muy corto. Los resultados de la oposición. ¿Cuáles fueron los resultados de toda esta oposición? Vea, versículo 40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, los resultados, el primero fue la persecución, que son los azotes, la persecución, el versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, y seguramente fueron 40 menos 1, los 39 a cada uno, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusiesen en libertad. Lastimosamente, estos líderes religiosos ni siquiera siguieron el consejo de Gamaliel, ni siquiera el consejo de Gamaliel, porque él les dijo que los dejaran, que se apartaran de ellos y los dejaran tranquilos. Pero en vez de esto, ellos los agarraron, los llamaron y les dejaron un buen recuerdo de su encuentro. Azotaditos. Ahora, y si por un momento recordamos lo que dice en Hechos 5:33, ¿recuerdan? Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Recuerda que lo leímos comenzando el mensaje. Ellos querían ¿qué? Matarlos. Estos líderes religiosos querían matarlos, pero ¿qué? ¿Se conformaron con qué? Azotarlos. Bueno, no le fue tan mal, ¿sí o no? Vivos pero azotados, azotado o vivo, hemos dicho. Pero aplicando esto a nosotros, preguntémonos, ¿qué hemos sufrido nosotros por haber vivido según la voluntad de Dios? ¿Qué hemos sufrido? ¿Qué hemos sufrido nosotros debido a llenar a Medellín de la sana doctrina y del Evangelio de Jesucristo? ¿Qué hemos sufrido? Entonces de pronto bajémonos del pedestal y pensemos, ¿será que no estamos viviendo con tanta consagración a la misión como nosotros lo hemos creído? Otro resultado, el placer, que es el gozo. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahora, preguntémonos, ¿qué hacemos nosotros cuando padecemos un poquito de persecución? Seamos honestos, pregúntese. O cuando usted es afrentado por estar predicando la verdad, la sana doctrina, el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Será que estamos padeciendo afrenta? Porque afrenta quiere decir vergüenza y deshonor. Entonces preguntémonos, ¿estamos predicando tanto y con tal denuedo que sí estamos padeciendo afrenta? Vergüenza y deshonor. Ahora, si padecemos afrenta, vergüenza y deshonor, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos molestamos? Esto no debe ser así. Si por la causa de Cristo sufrimos afrenta, qué bien, gocémonos
y alegrémonos. Es decir, celebremos. Esa debe ser nuestra respuesta. Ahora, si lo que estamos haciendo ahora mismo no nos trae oposición, entonces hagamos más, porque no estamos viendo nada. Nosotros sabremos que estamos bien, oiga bien, nosotros como iglesia sabremos que estamos bien cuando haya oposición de parte de los líderes religiosos de nuestro país. Ahora no tenemos ni oposición ni el padrecito de la parroquia allí. Nosotros sabremos que estamos realmente dándole al blanco cuando los líderes religiosos nos quieran matar. Y por último resultado, la predicación, que es la diligencia. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí nuevamente vamos a terminar este capítulo, este versículo de la forma que normalmente lo hace este médico Lucas, y es con un versículo resumen. Y nuevamente vamos a ver una expresión muy importante que ya habíamos visto, y es la expresión de que los creyentes, ¿qué hacían todos los días? Todos los días, porque vea lo que dice el versículo 42, y todos los días, no cada 8 días, no, todos los días, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que hacían ellos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros todos los días? Desayuno, plin. Almuerzo, plin. Comida, plin. Sueñito. El bañito, al trabajito, al cine, al centro, al mall. Ahora más en Navidad. Pero ¿será que nosotros no cesamos de enseñar y predicar a Jesucristo? ¿Saben qué, hermano? Es sencillísimo. Sencillísimo. Hay que hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros todos los días? ¿Será que hay algo que debemos de corregir entonces en nuestras vidas? Ahora, acuérdense, mis amados hermanos, que nosotros siempre debemos de estar ajustando nuestro ministerio para que sea más y más como el patrón y el ejemplo que Dios nos ha dado aquí en el libro de los Hechos, que es nuestro manual de ministerio. Lo primero entonces, evangelismo intencional. Vuelvo y les digo, intencional. No, que me va a ganar el derecho. Y esto lo digo porque, ojo, supuestamente hay predicadores que están enseñando que usted no puede llegar a un país a predicar el evangelio, que usted tiene que llegar y hacerse amigos y ganarse el derecho. Sí. ¿Quién nos da el derecho, la gente o el Señor? ¿A quién vamos a obedecer? Pues le digo, hay muchas cosas de las iglesias y los ministerios y todo que es de hombres. Pero usted decide si se va a someter a Dios y si va a obedecer a Dios. Es su decisión, así usted revele. Eso sí, entre usted y Dios. Pero ¿a quién va a obedecer? Entonces lo primero, evangelismo intencional, que es enseñar y predicar a Jesucristo en público, que es en el templo. ¿Quién es el templo? Somos nosotros. Recuerden que nosotros predicamos para Jesucristo, para el Señor, no para los hombres. Y lo estamos haciendo, lo estamos todos los días, lo estamos haciendo para el Señor. No lo estamos haciendo ni para el otro ni para uno, sino para el Señor, para obedecerlo a Él, para mostrar la sumisión y la obediencia a Él. Pero también lo segundo es el discipulado, que es enseñar y predicar a Jesucristo en la congregación, que es las casas. La iglesia es donde congrega la casa de Dios. Ahora, para terminar, déjeme decirle, ¿usted sí se ha sometido a Dios de verdad? ¿Usted se ha sometido a la voluntad de Dios de verdad? Hoy lo puede hacer reconociendo su pecado, arrepintiéndose y confiando en Cristo Jesús. Si hoy por alguna razón te has dado cuenta que tú eres un falso convertido, que tú creíste un evangelio que no es el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la felicidad, el evangelio de la riqueza, de la salud, hoy es el día de tu arrepentimiento. Arrepiéntete y conviértete. Tú no necesitas recibir a Jesucristo como una mejora, tú necesitas recibir a Jesucristo porque es la justicia de Dios sobre la tierra. Tú eres un ser pecador, tú has ofendido a Dios muchas veces y eres un enemigo de Él, y si mueres en esa condición vas al infierno por una eternidad. Y tú tienes que entender que eres pecador y tienes que arrepentirte, y es confesar los pecados a Dios y apartarte de ellos, y después colocar toda tu confianza en Cristo Jesús. Hermanos, hemos visto que los apóstoles siempre predicaban con denuedo. Y además ellos siempre se fijaban en Dios y no en los hombres. Los apóstoles siempre invertían en la misión, no en el mundo. Los apóstoles confiaban en el Espíritu Santo de Dios, no en la sabiduría humana.
Nosotros hacemos bien, hermanos, si seguimos el ejemplo de estos apóstoles. Pongamos la mira arriba, no en nuestro alrededor. Pongamos la mira en Cristo, no en las circunstancias, mis hermanos. Tengamos de nuevo, entendamos quién es nuestro Señor Jesucristo. Levantémonos y peleemos la buena batalla cada día. No nos demos por vencidos, decidamos tomar la cruz de Cristo cada día en lugar de tirar la toalla. Hoy hay suficiente gracia para el día de hoy, cada día trae su afán. Hay suficiente gracia para cada día. Luchemos el día de hoy sin preocuparnos por el mañana. Luchemos hoy para el Señor. Luchemos contra el pecado. Luchemos por las almas de los inconversos. Luchemos por más tiempo en la Biblia, por más tiempo en la oración, por más tiempo dedicado al ministerio de la palabra de Dios. Hermanos, sembremos la semilla del Evangelio y dejemos que Dios nos dé una cosecha, si quiere y cuando quiera, pero nuestra función es sembrar la semilla y regarla con oración. Dejemos de pensar en nuestros fracasos, dejemos de pensar, porque lo importante es levantarnos una vez más que caemos. Amemos a Dios y aborrezcamos el pecado. Amemos la palabra de Dios y roguemos a Dios que nos dé hambre y sed por su palabra. Si hacemos esto, Dios nos usará por su gracia y para su gloria y honra. Hermanos, confiemos en Dios y Él nos usará. Neguémonos, muramos a nosotros mismos cada día, tomemos la cruz cada día y sigamos en pos del Señor cada día. Estemos con Jesús en la Biblia, estemos con Jesús en la Biblia y en la oración. Y será natural predicar a Cristo con denuedo. Y va a pasar algo bien bonito, llenaremos a nuestra ciudad con la palabra de Dios. Señor, Padre amado, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, que corre y sea glorificada y cumple el propósito por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Te rogamos por salvación y por santidad, por sumisión a ti, oh Dios, a tu palabra, bien sin condicional a ti. Oramos y pedimos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.